Y con la ley marcial impuesta en Corea del Sur, la gente dejó de pensar que la corrupción política solo pasa en países como el nuestro. Error. Desde Corea del Sur hasta España, parece que los políticos tienen más en común que lo que admitiría. Vamos a desmenuzar las jugadas maestras de los políticos surcoreanos y compararlas con las glorias locales. Corea del Sur. O cuando la ley marcial se parece a un autogolpe. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol decidió que el mejor regalo de Navidad para su país era una ley marcial. ¡Con dos cojones! ¿La excusa? Pues proteger a Corea del Sur de las fuerzas comunistas. Un comodín clásico que suena tan rancio como una excusa de lunes por la mañana. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes que en los años 80 no podían plantar cara, la generación actual salió a las calles como si fuera un festival democrático, que así es como debería ser siempre en todos los lugares. Y es que miles de manifestantes rodearon el Parlamento hasta que, después de 5 horas de caos, los legisladores derribaron la medida. En ese momento, la democracia surcoreana salió victoriosa, pero no sin dejar un rastro de drama. El ministro de Defensa, Kim Jong-un, presentó su dimisión con un comunicado tal que así: Anheo talmote sumida, que significa lo siento, he metido la pata, más o menos. ¡Bien hecho! ¿Y cómo se relaciona esto con España? Bueno, pues nosotros también hemos tenido nuestras noches largas, aunque los tanques ya los dejamos hace mucho tiempo atrás, en los 80. ¡Quieto todo el mundo! Lo nuestro también tiende más a reuniones clandestinas y llamadas telefónicas comprometedoras y cosas por ese estilo. Y es que los escándalos made in Corea del Sur pues viene con la manipulación de precios de acciones. Por ejemplo, Kim Keon-hee, la primera dama surcoreana, fue acusada de jugar con el mercado de valores entre 2009 y 2012, como si estuviera en un casino, ¿sabes? Pero con dinero ajeno, o sea, no sabe nada, tía. Se le ha ido un poco la cabeza. ¿Y esto suena? ¿Y no? Y es que en España estamos tan acostumbrados a esto que pasa pues como desapercibido, como un lunes cualquiera. También hubo regalos de lujo porque aceptó un bolso de Dior valorado en unos 2.000 euros, dato importante, antes de la investidura de Yoon. Claro que sí, campeón. ¿Recordáis esos escándalos en los que los políticos españoles recibían relojes de lujo? Pues parece que las costumbres viajan bien, ¿eh? También se dice pues, que ha habido corrupción y tráfico de influencias, ya que los altos cargos del gobierno de Yoon han sido acusados de corrupción, como quien reparte caramelos en Halloween. Lo peor es que los casos han salido a la luz, pero Yoon ha intentado ignorarlos diciendo básicamente: ¿escándalos? ¿Cómo? Yo no vi nada, a mí no me preguntes, yo no sé, no. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Sácase delante de mí! Y es que cuando Yoon declaró la ley marcial, es como si Corea del Sur retrocediera muchas décadas. Su pretexto, lleno de paranoia comunista, parecía sacado del manual de cualquier dictador en apuros. Legisladores de la oposición saltaron barricadas y empujaron soldados para votar contra la medida. Ya se dice bien que muchas veces la realidad supera la ficción. Incluso miembros del propio partido de Yoon se rebelaron, mostrando que la política en Corea del Sur no tiene aliados permanentes, solo intereses temporales. Y bueno, ¿qué creéis? ¿Que España se queda atrás? ¡Para nada! Aquí ya sabemos todos que nuestros escándalos compiten en creatividad. Por ejemplo, tenemos el caso Koldo, o con las declaraciones explosivas de empresarios que apuntan directamente al círculo cercano de Pedro Sánchez, regalos sospechosos, que al igual que en Corea del Sur, que aquí también aparecen bolsos y otros detalles casuales. ¿Y qué decir de los traficantes de influencias? Desde exministros hasta familiares de presidentes. Parece que el tráfico de influencias es un deporte nacional. Y esperad un momento que habrá gente que me esté tildando de que tú eres de este partido o tú eres del otro partido, pero no. Porque para que no se vea que solamente estoy hablando de como si el PSOE hubiese robado, aquí van algunos de los escándalos más sonados de otros partidos en las últimas décadas. El caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción en España, que involucró a numerosos miembros del Partido Popular en una trama de sobornos y financiación ilegal. Caso Bárcenas, Luis Bárcenas, ex tesorero
del PP. Fue acusado de llevar una contabilidad paralela y de recibir donaciones ilegales para el partido. Caso ERE, aquí volvemos a hablar otra vez del PSOE, ya que fue un escándalo que afectó al PSOE en Andalucía, donde se desviaron fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo para beneficiar a amigos y familiares. Caso Púnica, una trama de corrupción que involucró a políticos del PP en la Comunidad de Madrid, acusados de recibir comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. También tenemos el caso Nos, aunque bueno, no directamente relacionado con un partido político en concreto, ¿no? En este caso involucró a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, en un escándalo que desvió fondos públicos. Y es que podemos comprobar que las democracias a veces están en un alambre. Si algo queda claro es que la corrupción no discrimina entre continentes. Corea del Sur y España nos enseñan que los escándalos políticos no son la excepción, sino casi la norma. Sin embargo, la presión ciudadana y los mecanismos democráticos siguen siendo el único antídoto efectivo. Así pues, como moraleja final, si vamos a tener políticos corruptos, al menos que nos den un buen show, por lo menos, pues para que no falte el entretenimiento mientras nos indignamos, pues al menos nos echamos unas risas. Nos alegramos de las penas o las penurias nos hacen gracia, no sé. Y en base a todo esto de Corea del Sur, pues tenemos las reacciones internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos y otros países han expresado su preocupación y han instado a que la situación se tenga que resolver pues de lo más pacíficamente posible. Y en Corea del Sur, la oposición ha presentado una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol debido a su declaración de ley marcial. Esta moción ha generado un gran debate y ha aumentado la presión sobre el presidente. En España, las mociones de censura son casi un deporte nacional, con partidos intentando derribar al gobierno cada vez que pueden o cada vez que les sale de allí. Por supuesto que esta declaración de la ley marcial ha tenido un impacto muy negativo en la economía surcoreana. La bolsa de Seúl ha caído y el won coreano se ha depreciado frente al dólar, una cosa bárbara. Y aquí en España pasa exactamente lo mismo. Cualquier escándalo político también suele tener un impacto en nuestra economía. Las protestas en Seúl a día de hoy todavía continúan, con manifestantes marchando hacia la oficina presidencial y exigiendo la dimisión de Yoon. La confederación sindical más grande del país ha anunciado huelgas hasta que el presidente renuncie. En España, las protestas y huelgas también son una respuesta común a los escándalos políticos, mostrando pues que la voz del pueblo sigue siendo poderosa. Así que, chicos, no importa dónde estemos. Si puede ser, ya puede ser en España, ya puede ser en Corea, ya puede ser donde queráis. Siempre hay alguien dispuesto a levantar la voz y a exigir justicia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos y comentad mucho, por favor, que a mí me encanta responder todos los comentarios. Sean buenos, malos, regulares, mientras sea siempre con respeto. Y una cosa más, no olviden supervitaminarse y mineralizarse.